Hebreos capítulo 9, el apóstol Pablo nos hace un recuento de aquello que se encuentra en el Pentateuco sobre lo que era el santuario y los sacrificios que el sacerdote ofrecía anualmente. Y pues nos habla en el versículo 2 de que en la primera parte del tabernáculo pues estaba el candelabro y los panes de proposición donde todos los días entraba un sacerdote de esa manera a poner aceite en la lámpara, a cambiar los panes de la proposición, los 12 panes. Y entonces, una vez al año, entraba entonces la segunda parte del santuario llamado el lugar santísimo, y en ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba en el lugar donde estaba el incensario de oro, donde estaba el arca del pacto, donde en el arca del pacto tenían los dos ángeles, uno tocando las alas del otro, y debajo de ello, eso se llamaba la mesa de la proposición, debajo de la mesa de la proposición, en esa urna, se encontraba entonces el maná, se encontraba la vara de Aarón y el libro del pacto. Entonces, o las tablas del pacto. Entonces ahí permanecían, y una vez al año entonces entraba el sacerdote a ese lugar santísimo, y habiendo rociado sangre del animal que fue sacrificado en la parte de afuera del tabernáculo, entonces entraba con esa sangre y entonces rociaba el propiciatorio, y de esa manera traía ablución temporera por el pecado de ignorancia del pueblo. Eso pues en el versículo 7 nos habla de que una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre. Versículo 8 nos habla de la división de la primera y segunda parte del santuario. Nos deja saber que no estaba perfecto. Cuando una cosa tiene que tener dos partes es porque no es perfecta. Y eso nos apuntaba a algo mejor que habría de venir en Jesucristo. Versículo 9 nos dice, porque este sacrificio es presentado anualmente, no puede hacer perfecto la conciencia del que practica este culto. O sea que sí, pues traía una propiciación, era propicio por un año este sacrificio anualmente, pero no era aquello que era capaz de limpiar la conciencia del pecador. Habría que tener un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor proceso, a todo apuntando al Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, símbolo de aquello que vendría. Entonces, el versículo 10 nos dice que este tipo de programa descrito en el Antiguo Testamento y recontado aquí en este capítulo, no puede hacer perfecto al hombre, sino que todo esto estaba impuesto hasta el tiempo de reformar todas las cosas, versículo 10, y eso nos apunta al tiempo presente en Jesucristo. Dice el versículo 11 que Jesucristo entró una vez y por todas al lugar santísimo por su sangre. Él entró una vez y no para volver haciéndolo una y otra vez, sacrificado una y otra vez, como hace el sacerdote, o pretende hacer el sacerdote católico, de presentar a Jesucristo sacrificado una y otra vez. Él lo hizo una vez y por todas. El versículo 14 nos dice que Jesús ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. A través del Espíritu eterno, Cristo se presenta a sí mismo. Recuerda, porque Él fue presentado todo Dios, todo hombre. Y la única manera que el hombre, la parte humana de Jesucristo, podía ofrecerse como un sacrificio perfecto sería a través de la inhabitación del Espíritu Santo dentro de él. Versículo 15 nos habla de que para que los llamados reciban la herencia, para que nosotros vengamos a Cristo tenemos que ser llamados. Fuimos nosotros predestinados. ¿Por qué? Porque Dios vio en nosotros un corazón que eventualmente en la madurez de los tiempos
daría su rodilla a torcer y de esa manera nosotros recibiríamos humilladamente delante del Señor, recibiríamos el perdón de nuestros pecados. Versículo 16 al 22 nos habla de que nada de esto se puede ocurrir sin que haya un derramamiento de sangre. Casi todo es purificado por su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que no hay pago perfecto por el pecado, no hay perdón por el pecado si primero no alguien paga. Jesucristo el Padre no perdona el pecado por buena gente que es, sino que hubo un pago. Alguien tuvo que pagar para que el Padre perdonase. Él perdona a ti que no pagas por ese sacrificio porque su Hijo fue el que pagó el sacrificio. Entonces el versículo 24 al 26 nos habla de que Jesús se presenta delante del cielo ante Dios por nosotros y entró una vez y por todas para así de manera eterna quitar de nosotros el pecado. Entonces el versículo 28, Cristo entró una sola vez y aparecerá una segunda vez, pero esta segunda vez aparecerá no para pecado, con relación al pecado, sino para salvar a los que esperan. Eso somos tú y yo, y somos nosotros los que estamos esperando el arrebatamiento, donde Cristo no viene a lidiar con el pecado, sino a salvar a los que han sido lavados por su sangre del pecado.